Descubrió lo que esconde el gobierno en el océano y lo desaparecieron. Hola Pepe, te mando esta historia desde un correo anónimo, por lo delicada de mi historia y porque quiero mantener mi identidad anónima. Para darte un poco de contexto sobre mi historia, es importante mencionar que la mayor parte de las riquezas en oro y metales preciosos están en el mar. Solo imagínense cuántas embarcaciones no se han hundido, cuántos accidentes no han ocurrido y han ido a parar ahí. También es una de las mayores fosas humanas del mundo. Mucha gente muere y la arrojan ahí. Y pues bueno, aquí comienza la triste historia de mi familia. Nosotros somos de ascendencia mexicana, pero actualmente vivimos en Estados Unidos. En mi adolescencia tuve un tío, y digo tuve porque desapareció hace como 4 años y hasta hoy no sabemos qué pasó con él. Él era un hombre muy inteligente, siempre ganaba premios y concursos escolares, era un superdotado. Estudió y se graduó con honores como ingeniero en esas cosas del mar en la marina de este país. La verdad es que no recuerdo el nombre de la carrera que estudió, pero era muy talentoso, sabía soldar y reparar cosas. Había muchas cosas que no nos podía decir, ya que su trabajo era muy secreto. De lo poco que nos contaba era que lo enviaban seguido al fondo del mar a reparar submarinos, estructuras de los pozos petroleros y más. Un día nos contó cuán monstruosamente grandes y peligrosas eran las ballenas. También mencionó que vio criaturas no identificadas que atendían a la descripción de sirenas. Nos decía que los rostros no son angelicales, como los muestran en las películas, pero que sí tenían forma humana y que quizá eran seres que se refugiaron en el mar y evolucionaron, pues parecían tener una inteligencia muy parecida a la de los humanos. También nos contaba de cuántos explosivos, armas e incluso alimentos enlatados se almacenaban bajo el mar en grandes contenedores. Nos llegó a contar que los delfines no eran para nada amigables como pareciera. Incluso muchas veces atacaban a los tripulantes de las embarcaciones en manada. Además, decía que era común que murieran compañeros suyos bajo el agua y que ahí los dejaban. Incluso solo les decían a sus familias que habían desaparecido. Quizá eso pasó con él. Cuando mi familia lo reportó como desaparecido y les dieron cita para que fueran a la marina, solo les dijeron que había desertado y que había traicionado a la nación. Se lavaban las manos de plano. Lo último que nos contó antes de desaparecer es que estaban haciendo una expedición submarina para instalar dispositivos de espionaje cerca de costas mexicanas. Sabrá Dios qué le pasó a mi tío, pero mi consejo es que duden de lo que dice el gobierno, ya que hace poco mencionaban unas luces extrañas cerca del mar de Tampico. Yo personalmente creo que esas son bases militares del gobierno americano, no son alienígenas como nos quieren hacer creer. Incluso por eso tenía la necesidad de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Nunca uses la ropa de un difunto. Hola Pepe, mi nombre es Mariana, soy de Guadalajara y quiero compartir una historia que marcó mi vida. En el año 2015, mi tía Leticia falleció tras una larga lucha contra una enfermedad terminal. Durante sus últimos meses se quedó en nuestra casa porque necesitaba cuidados constantes y mi madre, siendo una persona noble y solidaria, decidió hacerse cargo de ella. En casa solo vivíamos mi madre y yo. Mi tía era hermana de mi padre, por lo que nunca tuvimos una relación demasiado cercana, pero mi madre le brindó todo el apoyo posible. Se encargó de llevarla a sus consultas, de comprar de medicinas, de prepararle la comida y de atenderla en todo lo que necesitara. Sin embargo, sus hijos no quisieron responsabilizarse, diciendo que tenían muchas ocupaciones y compromisos. Lamentablemente, su enfermedad avanzó rápidamente, deteriorando su estado hasta que falleció en nuestra casa. Entonces, sus hijos finalmente aparecieron para llevarse su cuerpo y organizar su funeral. 3 días después, 2 de ellos regresaron, pero no para darnos las gracias, sino para recoger sus pertenencias. Dinero, ropa, joyas, se llevaron casi todo, excepto un par de sandalias y un suéter viejo que quedaron olvidados en el cuarto de mi madre. Desde su fallecimiento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. A veces en las noches se escuchaban sus quejidos, tal como lo hacía cuando aún estaba enferma. También notamos una sombra que cruzaba la sala y desaparecía en su antigua habitación.
Mi madre incluso decía que la oía llamarla por su nombre. Además, casi todas las noches se escuchaban pasos pesados en la sala, aunque nunca entraban a las habitaciones. Un día, mientras estaba en la recámara de mi madre, vi las sandalias y el suéter de mi tía. Le pregunté por ellos y mi madre me dijo: eran de tu tía Leticia, los dejaron sus hijos. Yo bromeé respondiendo: me los voy a quedar, total, ella ya no los necesita. Me reí, tomé las sandalias y el suéter y los llevé a mi cuarto. Esa misma noche empecé a sentirme mal. Sin razón aparente me dio fiebre alta, escalofríos y un dolor intenso en todo el cuerpo. Perdí el apetito y apenas podía moverme. Así pasé 4 días en cama, sintiéndome cada vez peor. Lo más extraño es que en medio de la fiebre tenía alucinaciones en las que veía a mi tía. La veía parada en la esquina de mi habitación, con una mirada severa, como si estuviera molesta conmigo. Sentía su presencia a mi lado, como si se sentara en mi cama a observarme. No sabía si eran delirios por la fiebre o si realmente estaba ahí. Finalmente mi madre me dijo: desde que agarraste esas cosas de Leticia te enfermaste. Creo que es mejor deshacernos de ellas. Decidió regalárselas a un vecino que juntaba cosas para vender. Lo más sorprendente fue que apenas esas pertenencias salieron de la casa, mi salud mejoró, como si nunca hubiera estado enferma. Para asegurarnos de que todo estuviera en paz, encendimos veladoras, rociamos agua bendita en la casa y mandamos hacer una misa en su memoria. Después de todo eso, la actividad extraña disminuyó, aunque de vez en cuando los pasos vuelven a escucharse en la sala y una sombra cruza la casa hasta el cuarto donde ella solía dormir. Mató a su madre y ahora su espíritu lo persigue. A Simón siempre le dijeron que era el preferido de su madre. Desde niño, su mamá, doña Herminia, lo cuidó como si fuera de cristal. Mientras sus hermanos sudaban en el campo o ayudaban en la casa, él podía dormir hasta tarde, comer antes que los demás y nunca recibir un regaño. Si se metía en problemas, su madre lo defendía. Si necesitaba dinero, ella se lo daba. Es el menor, hay que cuidarlo, decía ella. Pero lo que parecía amor en realidad era una condena, ya que Simón nunca aprendió a valerse por sí mismo. Con los años se convirtió en un hombre despreocupado, de esos que no trabajan ni buscan un futuro, pero siempre andan bien vestidos y con dinero en los bolsillos, dinero que no era suyo. Aprendió a sacarle provecho a su labia y a su físico. Tenía el don de encantar a las mujeres, sobre todo a las mayores. Se convertía en su amante, le susurraba promesas, las endulzaba con palabras vacías, y cuando ya estaban completamente involucradas, les vaciaba la cartera. Doña Herminia, ya mayor, seguía manteniéndolo. Sus otros hijos, hartos de su descaro, apenas si iban a verla. No soportaban ver cómo su madre seguía dándole todo a ese bueno para nada. Pero ella siempre lo justificaba diciendo: es que no ha tenido suerte el pobrecito. Pero la verdad era que Simón no necesitaba suerte, necesitaba límites. Un día, la desgracia tocó a su puerta. Simón cayó en el alcoholismo. Al principio era solo para festejar, luego para olvidar y al final para sobrevivir. Pasaba sus días en cantinas y en casas de mujeres que lo mantenían a cambio de unas horas de compañía. Cuando se gastaba el dinero, volvía con su madre, con la cara de un niño arrepentido, y le pedía más. Doña Herminia, aunque cansada, seguía dándole, pero llegó el día en que la anciana dijo basta. Simón llegó a la casa tambaleándose, con la voz aguardentosa y los ojos inyectados de sangre. Le pidió dinero a su madre, pero ella con la voz temblorosa se negó. Hijo, ya no puedo, no tengo más que lo justo para mis medicinas. Simón no escuchó razones, se metió en el cuarto de la anciana y comenzó a revolver los cajones. Doña Herminia, débil y encorvada, trató de detenerlo diciendo: eso es lo único que me queda, Simón, es para mi entierro. Pero él estaba cegado, la empujó con brusquedad, la mujer cayó de espaldas y su cabeza golpeó en la esquina del ropero. El sonido del impacto fue seco. Simón, borracho, apenas se detuvo a mirarla. ¡Ay, no seas dramática, madre! Tomó el dinero y salió de la casa. Pasaron 2 días. Simón anduvo de parranda, gastando lo robado, ahogado con su poca conciencia en el alcohol barato.
pero cuando el dinero se acabó y el frío de la calle se metió en los huesos, recordó a su madre. Volvió a casa, la encontró en el suelo de su cuarto con la piel amoratada y los ojos abiertos vacíos. La muerte había llegado sola y en silencio. El rumor corrió rápido por el barrio. Doña Herminia murió sola, tirada en su cuarto, y su hijo ni cuenta se dio. Sus hermanos llegaron al velorio, pero no le dirigieron la palabra, solo lo miraban con asco y odio. Sabían que él había dejado morir. Desde la noche del entierro, Simón dejó de ser el mismo. Comenzó a verla. Al principio era su voz en la madrugada, como si su madre lo llamara desde la cocina. Luego aparecieron sombras que se movían en la casa, pero lo peor fue la primera vez que la vio claramente. Despertó en la sala, con la resaca retorciéndole el estómago, y ahí estaba ella, de pie en la puerta del cuarto, con el vestido con el que la enterraron, la cabeza ladeada por el golpe, los ojos hundidos en un reproche eterno. «Hijo», susurró la figura, «¿por qué me dejaste morir? ¿Por qué sigues tomando?». El miedo lo paralizó, cerró los ojos con fuerza, pero cuando los abrió, la imagen seguía ahí, la piel se le erizó. Un frío de ultratumba le recorrió la columna, se puso de pie y corrió afuera de la casa sin mirar atrás. A partir de entonces la veía en todas partes, en las ventanas, en los reflejos de los charcos, en las sombras de los callejones. Se volvió loco, intentó beber más para ahogar el terror, pero la veía incluso en sus borracheras, ya no podía escapar. El barrio comenzó a evitarlo, la gente murmuraba que Simón andaba embrujado, que su madre no lo dejaba en paz. Ya no pudo seguir en la casa, se refugió bajo un puente viviendo entre cartones y botellas vacías. Los días y las noches pasaban sin diferencia, solo existían la culpa, el alcohol y el rostro de su madre acechándolo. Una madrugada de llovizna, un vagabundo lo encontró colgado de una viga. La cuerda improvisada aún se balanceaba. En su rostro había una mueca de desesperación, como si incluso en la muerte no hubiera hallado la paz. Lo enterraron en el panteón del barrio, en una tumba pobre sin lápida, y nadie lloró por él, pero el rumor siguió corriendo. Decían que en las noches, en la casa abandonada donde murió doña Herminia, se seguía escuchando la voz de su madre llamando a su hijo. Pero lo más aterrador es lo que dicen los que duermen bajo el puente, y es que dicen que en la oscuridad se ve la sombra de un hombre tambaleante. Huele a alcohol, su ropa está sucia, y si te acercas demasiado susurra entre dientes: «Mamá, mamá, perdóname». Pero ya es tarde, muy tarde para pedir disculpas, porque hay pecados que ni la misma muerte puede perdonar. Los perros de mi abuela le salvaron la vida sacrificándose. Hola Pepe, quisiera contarte mi historia. Esto sucedió hace aproximadamente en el año 2016, en una comunidad ubicada en el estado de San Luis Potosí. Una noche, los perros comenzaron a ladrar desesperadamente y fueron a la parte trasera de la casa de mi abuela. Nuestra comunidad es un rancho con pocas casas cercanas y estamos al borde del cerro. Mi abuela, siendo muy curiosa, decidió ir a ver por qué ladraban. La acompañé, ya que era muy terca. Por más que le dijera que no fuera, iba a investigar de todos modos. Cuando llegamos al lugar donde los perros ladraban, notamos que lo hacían con miedo. Incluso tenían la cola entre las patas por la angustia que sentían. Sin embargo, cuando alumbramos con una linterna, no había nada, ni siquiera algún animal que pudiéramos pensar que ocasionara su temor. Mi abuela intentó adentrarse más, pero los perros se interponían entre ella y el lugar, como si no la dejaran pasar, y ladraban con mucho temor. Observé cómo se comportaban, y temeroso le dije a mi abuela que nos fuéramos, ya que eso no era normal. Ellos podían ver lo que nosotros no. La llevé a su cama para que descansara, y le dije que no se preocupara, que los perros la cuidarían. Los perros continuaron ladrando un poco más, hasta que poco a poco se alejaron, como queriendo ahuyentar lo que fuera que había afuera. Sin embargo, a la mañana siguiente, mi abuela, como era costumbre, les preparaba su comida y los llamaba para alimentarlos, pero ninguno de los 3 perros hizo caso. Ninguno estaba en la casa, lo cual nos pareció muy extraño. Al ser domingo, ella acostumbraba a ir a misa, así que me encargó darles de comer una vez que regresaran. Los esperé, sabiendo que aquella noche habían ahuyentado a algo extraño.
Finalmente regresaron a casa, pero solo para morir. Los tres llegaron con una expresión de miedo, llenos de barro, sucios y mojados. Pensé que tal vez los habían envenenado, pero cuando esto ocurre, generalmente mueren vomitando o expulsando algo de su cuerpo. Esta vez simplemente llegaron a su lugar y se echaron falleciendo los tres al mismo día. Sea a lo que se enfrentaron esa noche, cuidaron de mi abuela hasta el final. Espero que leas mi historia, siempre escucho las tuyas. Muchos saludos desde la Huasteca Potosina. Experiencia paranormal de un sicario y un Uber. Hace unos días iba conduciendo mi carro de transporte como lo hago a diario, cuando entró un viaje. Según la solicitud, el pasajero sería una mujer, así que me relajé un poco, ya que suelen ser trayectos tranquilos. Sin embargo, cuando llegué al punto de encuentro, no apareció ninguna mujer. En su lugar salió un hombre joven mal vestido y con una mirada que me puso en alerta de inmediato. A primera vista, parecía alguien con quien no querrías cruzarte en un callejón oscuro. Sentí un escalofrío y lo primero que pensé fue en rechazar el viaje, pero el trayecto prometía ser lucrativo, así que contra mi instinto lo acepté. El hombre, que no tendría más de 30 años, se subió al carro sin decir mucho al principio. Arrancamos y tras un par de minutos de incómodo silencio empezó a hablar. Me dijo con una voz áspera y fría que era sicario, afirmando que después de cada trabajo se emborrachaba para calmar los nervios. Así es más fácil lidiar con la conciencia, dijo soltando una risa vacía que me puso los pelos de punta. A medida que hablaba, el ambiente en el carro se volvió más tenso. Lo observaba de reojo, tratando de no demostrar el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Pero lo peor vino cuando se quedó en silencio por un buen rato y de repente me soltó una historia que no olvidaré jamás. Mire, jefe, la verdad es que a mí no me asusta ni la policía ni los soldados, empezó a decir mirando fijamente hacia el horizonte. Pero hace unos días nos encargamos de unos contras. Los levantamos, los metimos en una camioneta y los fuimos a dejar a un llano, en un lugar bien alejado, abandonado. Ya sabe cómo es. Después de tirarlos, nos disponíamos a irnos, pero la camioneta no se movía. El sensor marcaba que había alguien enfrente, pero no había nadie, nada, ningún alma a la vista. Mientras contaba esto, sentí un frío inexplicable recorrer mi cuerpo, como si la temperatura dentro del carro hubiera bajado de golpe. Intenté disimular mi inquietud, pero sus palabras me tenían atrapado. Metí reversa, continuó, y la camioneta funcionó, retrocedió sin problemas, pero al volver a meter la marcha hacia adelante no avanzaba ni un centímetro. Todos nos quedamos en silencio, sin saber qué diablos estaba pasando. De pronto se me ocurrió preguntarles a los muchachos si le habían quitado algo a los cuerpos. Uno de ellos, medio nervioso, me confesó que sí, que le había robado los tenis a uno de los muertos. El hombre hizo una pausa. Sentí como si el aire en el carro se volviera más pesado. Mi corazón latía rápidamente y aunque intentaba mantener la calma, algo en su tono me hacía sentir que estaba presenciando una historia que es mejor no contar después del atardecer. Le ordené furioso que tirara los tenis lo más lejos que pudiera, prosiguió. Pensé que esa era la razón por la que la camioneta no avanzaba. Lo hizo, lanzó los tenis al campo, pero aún así la camioneta seguía inmóvil. No había manera de avanzar, así que tuvimos que salir en reversa toda la maldita distancia hasta que logramos dejar el llano. Yo tragué saliva, intentando que no se notara lo perturbado que estaba. Sin embargo, no había forma de ocultar el escalofrío que me recorría la espalda. Lo más extraño, continuó diciendo, es que en cuanto salimos de ese maldito lugar, la camioneta volvió a funcionar como si nada. Al día siguiente, ese mismo muchacho que había robado los tenis cayó en un enfrentamiento. Los soldados lo mataron, jefe, y yo sigo pensando que el muerto vino por él, que no lo dejó escapar. Yo me quedé en silencio, asimilando lo que acababa de escuchar. No sabía si el tipo estaba jugando conmigo o si realmente había algo sobrenatural, pero lo que sí sabía era que en ese momento me arrepentí profundamente de haber aceptado ese viaje. Quería llegar a su destino cuanto antes y alejarme de esa presencia que sin duda estaba cargada de oscuridad. Cuando por fin llegamos, el hombre me ofreció una propina generosa.
como agradecimiento por el trayecto, pero no la acepté. Había algo en ese dinero que me resultaba sucio, como si estuviera maldito. Le dije que no, que prefería irme con las manos vacías antes de llevarme una parte de su suerte. Algo en mi interior me decía que ese dinero proveniente de un alma tan corrompida solo traería desgracia. Gracias, jefe, fue lo último que me dijo antes de bajarse del vehículo. Lo vi alejarse, desapareciendo entre las sombras de la noche, y no pude evitar sentir un profundo alivio cuando finalmente se fue. Aquel viaje quedó grabado en mi mente como una advertencia. El dinero fácil, cuando proviene de manos como esas, siempre trae consigo más de lo que uno puede soportar. Y aquella noche, más que el frío o la soledad de las calles vacías, lo que realmente me acompañó fue la certeza de que había sido testigo de algo más allá de este mundo. Tacos de carne de perro. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Estaba trabajando en un puesto de tacos en el mercado de San Juan, en el corazón de la Ciudad de México. Era un lugar bullicioso y lleno de vida, donde la gente venía a disfrutar de los mejores tacos de la ciudad. Mi trabajo consistía en preparar los tacos, cortar la carne y servir a los clientes. Era un trabajo duro, pero me gustaba la energía y la alegría del lugar. Sin embargo, todo cambió aquel día. Estaba en la cocina preparando la carne para los tacos cuando escuché una conversación entre el dueño del puesto y uno de los proveedores. Hablaban en voz baja, pero pude escuchar algunas palabras que me helaron la sangre. «Carne de perro», dijo el proveedor. Me sentía como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «¿Carne de perro? ¿De qué están hablando?». Me sentí nauseabundo y confundido. Intenté ignorar la conversación y seguir trabajando, pero no podía quitarme esa idea de la cabeza. ¿Qué tipo de persona vendería carne de perro a la gente? Me sentía asqueado y traicionado. Esa noche, después de cerrar el puesto, me acerqué al dueño y le pregunté sobre la conversación que había escuchado. Me miró con una sonrisa nerviosa y me dijo que no sabía de qué estaba hablando, pero yo sabía que me mentía, sabía que vendía carne de perro en el puesto y que la gente que comía ahí estaba en peligro. Me sentí obligado a hacer algo, así que decidí investigar más a fondo. Descubrí que el proveedor que había mencionado la carne de perro era un hombre llamado El Cholo, que tenía una granja a las afueras de la ciudad. Me acerqué a la granja y vi que el lugar también fungía como un refugio de animales. Observé perros encerrados en jaulas y comprendí que era verdad. El Cholo fingía salvar perros para vender su carne en el mercado. Me sentía asqueado y horrorizado. Sabía que tenía que hacer algo para detener esto, así que decidí ir a la policía y denunciar al Cholo y al dueño del puesto. Pero cuando llegué a la comisaría, me di cuenta de que algo no estaba bien. México mágico. Los policías parecían conocer al Cholo y me dijeron que no podían hacer nada para detenerlo. Me sentía frustrado y asustado. Sabía que había algo más grande detrás de todo esto, algo que involucraba a la policía y a la mafia. Por lo tanto, decidí tomar medidas en mis propias manos. Comencé a investigar más a fondo y descubrí que el Cholo era solo una pequeña parte de una red de tráfico de carne de perro que se extendía por toda la ciudad. Me sentí horrorizado y asqueado. Sabía que tenía que hacer algo para detener esto, pero no sabía por dónde empezar. Entonces recibí una llamada anónima. Era una voz masculina que me dijo que sabía lo que estaba haciendo. Me advirtió que era peligroso y que debía dejar de investigar. La verdad, sentí miedo, pues me dio detalles de mi familia y de sus actividades diarias. Sé que esto no es una historia paranormal, pero quería que de alguna manera la gente supiera y tengan cuidado con lo que comen en la calle. Mi amante le hizo brujería a mi esposa. Todo comenzó cuando empecé a trabajar en un taxi de una ruta que iba de un pueblo al centro de mi estado. Yo soy de Oaxaca y por esa ruta conocí a una mujer que se convirtió en mi amante, aunque solo por 2 semanas. Durante ese tiempo, mi esposa se dio cuenta de lo que estaba pasando y decidí dejarla para seguir con mi esposa. Sin embargo, esta mujer no se quedó tranquila. Comenzó a molestar a mi esposa diariamente, enviándole fotos y videos míos con ella. Aunque mi esposa no le prestó mucha atención al principio, fue entonces cuando comenzó a hacerle daño.
Le tiraba carne podrida, sapos muertos, y mi esposa empezó a sentirse mal. Pasó el tiempo y tuve la oportunidad de cruzar la frontera, así que ya no estaba trabajando en ese taxi. Una vez en la frontera recibí una llamada diciéndome que mi esposa estaba muy mal y me contó todo lo que sucedía. No podía creer que esta mujer le había hecho brujería. Mi esposa ya no comía y vomitaba sangre. Yo quería regresar, pero me detuvieron. Hubo algunas personas que nos ayudaron y llevaron a mi esposa con alguien que podía ayudarla. Cuando fueron a ver a esta persona, me llamaron y me dijeron que mi esposa estaba muy mal. El mal que le hicieron la estaba consumiendo. Me informaron que podían ayudarme, pero que debía estar muy al pendiente, pues lo peor estaba por venir. Cuando regresaron y mi esposa ya estaba en casa, me llamó la persona que había ido a ver y me dijo que esa bruja la molestaría esa noche. Así ocurrió y mi esposa me llamó diciendo que algo no la dejaba dormir. Estaba muy asustada, gritándome que algo estaba arriba de la casa y que la estaba observando. Yo le dije que no saliera y así lo hizo. Justo cuando se cortó la llamada, volví a llamarle a la persona que nos estaba ayudando, quien me dijo que ya había empezado a trabajar para protegerla esa noche, pero mi esposa ya estaba muy débil. La persona que nos ayudaba me dijo que al día siguiente esa cosa intentaría llevársela de nuevo y que yo debería llamar a mi esposa a las 6 de la tarde para que saliera a un lugar donde pudiéramos hacer el trabajo y estar preparados para cuando esa maldita mujer intentara llevársela. Cuando llegó la hora, hice que mi esposa fuera al lugar acordado. Cuando llegó, ya estaba la señora que nos ayudó. Oí cómo se saludaron y casi de inmediato la señora me empezó a hablar a través del teléfono y me dijo que no colgara porque esa mujer ya había comenzado a trabajar. No sé cómo sabía que ya estaba trabajando, pero mi esposa empezó a sentirse mal. Me pidió por favor que no la dejara sola porque se estaba muriendo y necesitaba ayuda. La señora me dijo que le siguiera hablando, que no debía dejar de hacerlo porque nos estaban ganando. De repente escuché a la señora decir que llegó su compadre, quien la iba a ayudar. En ese mismo instante, mi esposa me dijo que había llegado un pájaro muy grande y que tenía miedo, pues no sabía qué era. Le respondí que yo estaba hablando con la señora y que la iba a ayudar. Cuando le pregunté a la señora de qué hablaba mi esposa, confirmó que esa ave era su compadre y nos había ido a ayudar. Me pidió que siguiera hablando con mi esposa para que no se durmiera. La señora insistió en que no le dejara de hablar, ya que se estaba yendo. No dejé de hablarle y entre lágrimas y miedo le prometí muchas cosas. Entonces la señora me dijo que ella estaba despertando y no lo podía creer. Todo lo que estaba pasando me hizo sentir que moría mi esposa. La señora me preguntó si estaba segura de lo que le había prometido, si realmente era capaz de cumplirlo, porque si no, estaba a tiempo de dejarla ir. Acepté continuar con mi trato, con tal de que mi esposa estuviera a mi lado. Así fue, cumplí mi promesa, y aunque mi esposa no pudo perdonarme, entiendo lo que sucedió, pues después de un tiempo me dejó con nuestros 4 hijos. El poder de la envidia me quitó a mi familia. Hola Pepe, buenas tardes. Saludos desde el estado de Durango. Todo comenzó en el año 2020, en el municipio de Santiago. Éramos una familia muy unida y feliz, compuesta por 5 integrantes, mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos y yo, que en ese entonces tenía 18 años. Nuestra familia era humilde y sencilla, no nos gustaban los problemas. Mi madre era ama de casa y solía asistir a cursos de belleza para aprender, mientras que mi papá trabajaba en una fábrica de madera. Sin embargo, todo comenzó con mi tía, que le tenía envidia a mi madre, porque siempre éramos muy unidos y nos apoyábamos mutuamente. Nunca nos faltó nada, a pesar de vivir en una casita de madera y lámina. Mis hermanos y yo estudiábamos. En cambio, a la familia de mi tía no le iba bien. Siempre tenían problemas económicos. Mi tío era infiel y borracho, y mis primos tenían malas calificaciones y no eran muy educados. Mi tía siempre le preguntaba a mi mamá cómo hacía para que todo le fuera tan bien. Con el paso de los días, mi madre empezó a sentirse mal y tuvo depresión durante 2 meses sin razón aparente. Además, nuestra casa comenzó a emitir un olor a huevo podrido y nuestra situación empezó a deteriorarse. Así pasaron los días hasta que comenzamos a notar una sombra que nos perseguía por las noches.
Nadie la podía ver más que mi papá y yo. Tenía la forma de una persona y era más negra que la oscuridad. Se llegó la Navidad y estábamos conviviendo en familia, bailando y tomando alcohol. De repente vi que esa sombra con forma humana entró por la puerta de la casa. Como no me dio miedo, le dije a mi madre y a mi novia que había visto a alguien meterse y enseguida recorrí toda la casa, pero no encontré a nadie. Entonces les comenté que era esa sombra que ya había visto anteriormente. Con el paso de los días empecé a ver más manifestaciones de esa sombra. Incluso acostado con un espejo enfrente, la sombra se asomaba. Cuando salí a ver qué pasaba, vi que la sombra salió corriendo y se desvaneció en un poste de luz y ya no pude seguirla porque era de noche. Se rumoraba que alguien estaba haciéndole un trabajo a mi mamá, ya que esa persona tenía fotos y era conocida por enviar a hacer brujería en Santo Pueblo Nuevo, un lugar donde hay muchas brujas. Pasó el tiempo y lamentablemente el 29 de mayo del 2021 mis papás y mi hermano perdieron la vida en un horrendo accidente vial, quedando solo mi hermana menor y yo con 18 años. Lo que me pareció extraño fue que cuando fui a reconocerlos no pasaron ni 15 minutos para que dicha persona, mi tía, ya tuviera todo arreglado. Ya tenía preparado el funeral y se habían cubierto los gastos, como si supiera que algo iba a pasar. Incluso se puso a pedir apoyo para nosotros, pero nunca nos entregó nada. En pocas palabras, estaba lucrando con nuestra familia. Con el paso de los días, fui a ver a un curandero para hacerme una limpia y me dijeron que había tierra de panteón en mi casa. Según él, mi destino era morir con mis papás, pero me había desviado de ello por salir con mi novia. Actualmente, la familia de mis tíos está por los suelos, se han divorciado y tomado rumbos distintos. Mis primos se han convertido en drogadictos, son maleducados y no se apoyan entre ellos. Yo lo llamaría karma por destruir a nuestra familia. Ese fue su precio por quererle poner fin a nosotros. Actualmente ya tengo 22 años y llevo una vida normal. Ese es mi pasado oscuro. Un espíritu poseyó a mi cuñado y lo obligó a suicidarse. Mi nombre es Antonio y hace casi 4 años invité a mi familia a comer a mi casa. Para mí fue una sorpresa que aceptaran venir. Llegó el sábado y mi familia arribó. Todo iba bien. Estábamos tomando unas cervezas y platicando acerca de mi hermano, quien se había suicidado desde hacía bastante tiempo. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando llegó un vecino a tocar mi puerta, preguntando si podía ir a colocar un suero, ya que soy enfermero. La verdad, no quería ir porque no me gusta trabajar fuera del hospital, pero como venía con la hermana de la joven que lo necesitaba, no me quedó más opción que decir que sí. Mi hermana le dijo a mi cuñado que me acompañara, a lo cual aceptó, además de que ella decidió también ir con nosotros. Al llegar a la casa, vimos que tenía unos santos y cosas de santería en la entrada. Mi hermana y mi cuñado se quedaron afuera. Yo estaba platicando con la chica a la que le iba a colocar el suero, cuando de repente entró mi cuñado y le preguntó si era santera, a lo que la chica respondió que sí. Mi cuñado no creía mucho en la brujería ni en esas cosas, pero de un momento a otro comenzó a decirle a la chica que su padrino la estaba trabajando e incluso le mencionó a quién tenía que rezar. Mi hermana y yo solo nos miramos extrañados, pues eso nos pareció muy raro. Continué colocando el suero y al terminar, mi hermana le dijo a mi cuñado que saliera, pues se estaba comportando de una manera muy extraña. Cuando salimos a la calle después, mi cuñado estaba recargado en un poste y movía la cabeza de arriba hacia abajo. En cuanto nos vio, le reclamó a mi hermana porque lo había metido a esa casa, pero yo solo dije, ya tranquilo, vámonos a la casa. Al llegar a nuestra casa, nos sirvieron unos tacos a mi cuñado y a mí. Él comenzó a comer y nos fuimos a lavar las manos. Como había estado en la casa donde trabajé, tomé un poco de agua bendita y le eché un poco a mi cuñado que estaba de espaldas a mí. En cuanto sintió el agua, se puso muy agresivo y me preguntó que por qué le estaba aventando esa chingadera. Yo algo asombrado me disculpé y le dije que me estaba secando las manos y no me di cuenta de que lo mojé. Él se volvió hacia mí muy molesto y me dijo que quién era yo, asegurando que yo no lo había invitado a la casa, que lo había hecho mi mamá y mi hermana, pero no mencionó sus nombres, solo las señaló.
Todos nos quedamos mirando algo sorprendidos. Entonces le pregunté que quién era, ya que él no parecía ser mi cuñado. Él me contestó que era otra persona metida en el cuerpo de mi cuñado y que se había apoderado de él, porque nosotros éramos muy fuertes, pero él era muy débil. Le dije a mi esposa que metiera a mis hijos y a mis sobrinas a otra habitación y yo me senté a platicar con esta persona. Comenzó a contarme cosas de mi pasado y me decía que tenía la protección de mi padre, quien ya había fallecido en un accidente. Mencionó que él vivía en casa de mi mamá y mi hermana y que si yo quería me cuidaría, pero tendría que ponerle cada mes una veladora y un dulce antes de las 4 de la tarde. Después de eso, él se manifestaría en mis sueños. Mi hermana, al ver todo esto, decidió irse, pero a mi cuñado le costó mucho subirse a su carro. Antes de irse, comenzó a dibujar cosas en el medallón de mi auto y me dijo que tenía que venderlo antes de 2 años porque alguien moriría ahí. El domingo, cuando entré a trabajar por la noche, fui a hablar con un compañero que también trabaja con magia blanca y es enfermero. Le comenté lo que había pasado y me dijo que tenían que cerrarle la nuca a mi cuñado, pues él era muy débil. Me explicó que debían hacerlo con un rosario de primera comunión. Además, me dijo que yo debía prenderle una veladora a la persona que se había metido en mi cuñado, porque si no, jamás me dejaría en paz. Cuando le pregunté cómo sabía eso, me respondió que porque estaba detrás de mí. En ese instante me quedé helado y él me describió cómo era. Le dije que solo le prendería una veladora y que siguiera su camino. Después de hablar con mi compañero, llamé a mi hermana para que le hiciera lo del rosario a mi cuñado y ella me dijo que lo haría. Pasaron los días y se llegó el día martes. Ese día, mientras me preparaba para ir a trabajar, recibí una llamada de mi hermana diciéndome que habían encontrado a mi cuñado colgado en su taller de trabajo. Se había quitado la vida. Salí rumbo a la casa de mi hermana para estar con ella en ese momento tan difícil. Al llegar, encontré a la policía acordonando el lugar. Yo tenía a mi cuñado registrado en mi teléfono con su apodo, pero al estar en casa de mi mamá, recibí una llamada que decía su nombre. Fue algo muy extraño, porque no tenía ningún contacto con ese nombre y apareció el de él. Mi cuñado se grabó antes de ahorcarse y dejó una carta despidiéndose de todos. Puedo decirte que pasaron cerca de 15 días para que pudiéramos dormir en mi casa con la luz apagada. La verdad, teníamos mucho miedo. Tiempo después, mi hermana habló con un brujo de Oaxaca, al que no conocía, pero solo le pasaron el contacto. El brujo le dijo que preguntara lo que quisiera, pero que antes de empezar, él quería saber sobre alguien en específico, y le mencionó el nombre del ente que se había metido en mi cuñado el día de su fallecimiento. Mi hermana le dijo que no conocía a nadie con ese nombre, y el brujo le respondió que mi cuñado no se había ahorcado, que el que se había quitado la vida había sido la persona que se metió en él. Mi tía bruja mató a su sobrino para hacer un ritual. En mi pueblo, Temascaltepec, Estado de México, los temas paranormales como las brujas y los duendes son bastante comunes. Lo que estoy por contarte comenzó cuando yo era muy pequeño y apenas tenía 6 años, al igual que un primo que tenía en ese tiempo. Creo que lo que nos pasó fue tan traumático que lo recuerdo perfectamente. Ese día era sábado y nos habían invitado a una fiesta en un lugar bastante lejano de donde vivíamos, ya que caminábamos más de 1 hora para llegar. En nuestra casa vivían mi tía y su hijo con nosotros, así que en compañía de ellos nos fuimos. La fiesta comenzó a las 5 de la tarde y terminó a las 2 de la madrugada, así que planeábamos llegar a mi casa antes de las 3 de la madrugada. El camino era largo y peligroso, ya que no teníamos auto y caminar de madrugada no es seguro. Durante nuestro camino a casa empezamos a ver muchos gatos negros. En ese momento no nos pareció raro, pero al relacionarlo con lo que ocurrió después, todo tiene sentido. Se dice que los gatos negros son utilizados en la brujería, aunque no éramos tan creyentes hasta ese momento. Cuando se acercaban las 3 de la mañana y estábamos a punto de llegar a casa, fuimos testigos de una escena escalofriante. En el camino de piedras que debíamos cruzar para llegar a nuestra casa, vimos a una bruja trepada en un árbol, riendo y realizando una especie de ritual. Era evidente que había fuego y recitaba unas oraciones extrañas en un idioma desconocido para mí. Caminamos lo más rápido que pudimos hacia nuestra casa, ya que estábamos muy asustados por lo que habíamos visto.
En ese momento mi tía estaba muy nerviosa, ya que su hijo, mi primo, no estaba bautizado y según las creencias familiares, eso lo consideraba un hijo del maligno. Después de unos minutos estuvimos a pocos metros de llegar a casa, pero los perros comenzaron a ladrar como si algo viniera detrás de nosotros. El miedo fue tan intenso que corrimos en dirección a mi casa lo más rápido que pudimos. Una vez que llegamos, aseguramos puertas y ventanas y comenzamos a rezar. Sin embargo, esa bruja parecía saber que mi primo no estaba bautizado y toda la madrugada lo estuvo acechando. Se escuchaban pasos en el techo y rasguños en las ventanas. Lamentablemente, en un descuido de mi tía y mi madre, esa bruja logró hipnotizarlas, pues les ganó el sueño y se apoderó de mi primito. Al día siguiente por la mañana no lo encontraron por ninguna parte, solo la puerta principal de la casa estaba abierta. Su desaparición fue un momento trágico para todos, ya que solo encontramos sus zapatos, pero el niño no estaba por ningún lado. Era desolador, nadie sabía nada de mi primo. Con el tiempo y gracias a la ayuda de otras personas, supimos que la bruja se lo había llevado y era una prima cercana de mi madre. Esa mujer, quien supuestamente era de confianza para mi madre, había enviado a mi primito al otro mundo para poder realizar un ritual al maligno. A partir de ese suceso, mi tía, que se llamaba Anastasia, fue rechazada por toda la familia. Lo que sucedió ocurrió en el año 2006. Yo ahora tengo 25 años. Gracias a Dios, después de eso, la dejamos de ver por mucho tiempo. Pero hace exactamente 10 años, ella volvió a aparecer. Ya no podía ocultar que era una bruja, pues se reflejaba en sus facciones y en su manera de hablar. Se decía que había enviado a muchos bebés del pueblo al otro mundo. Esta experiencia me ha enseñado que no es fácil confiar en la familia, incluso en aquellos que parecen querer hacerte el bien. Atrapé a una bruja recitando la oración de las 12 verdades. Hola Pepe, me gustan mucho tus historias y me animé a contarte la mía. Cabe recalcar que soy de un pequeño pueblo de Toluca, exactamente de Guadalupe Totoltepec. Y bueno, esta es mi historia. A inicio de 2024, en el pueblo comenzaron a sonar rumores de que mi vecina era bruja. Es importante mencionar que yo vivo en una privada y ella en la esquina de esa misma privada. Una noche, mientras estaba intentando dormir, comencé a escuchar mucho ruido en la parte de enfrente de mi casa. Al percatarme de esto, me levanté un poco confundido y miré por mi ventana que da hacia el camino. Ahí en un mezquite pude ver a un pájaro enorme, como de 2 metros de alto. Al verlo, comencé a sentir mucho miedo y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Estaba petrificado, no sabía qué hacer, pero en ese momento recordé que mi abuelito decía que a las brujas las puedes derrotar con la oración de las 12 verdades del mundo y un listón rojo que esté bendito. En ese momento me armé de valor y salí para poder enfrentarla. En el instante que salí de mi casa, ese animal volteó a mirarme y ante mi asombro, con una voz rasposa y quillona, esa cosa me habló diciendo: «Más vale que no te metas conmigo, pues soy una bruja muy poderosa». Al escucharla, se me erizó la piel, quedé paralizado y arrepentido de haber salido. Después de unos segundos, por alguna razón me armé de valor y le respondí: «Más te vale que te largues de aquí, maldita, porque mira, yo no te tengo miedo», mientras le enseñaba mi listón bendito. Ella soltó una carcajada burlona y yo, muy enojado, le arrojé sal de grano en forma de cruz y en ese momento la bestia cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Empecé a rezar las 12 verdades del mundo y fui amarrándola poco a poco, a lo que ella me dijo mientras gritaba de dolor: «Ya, ya, te prometo que si me sueltas te daré lo que quieras, pero por favor ya suéltame». Yo le respondí: «Está bien, te voy a soltar, pero con la condición de que nunca vuelvas a molestar, ni a mí ni a los vecinos del pueblo. Más vale que te vayas a buscar tu propio alimento a otros pueblos». En ese momento la solté y ella me contestó: «Gracias, muchas gracias, te prometo que cumpliré mi palabra». Al día siguiente me encontré a mi vecina. Ella es una persona de la tercera edad. La saludé como de costumbre y me dijo: «Vecino, como te dije anoche, cumpliré mi palabra, ya no haré mis maldades por aquí». El cambiapieles del cerro.
Esto sucedió una noche calurosa de verano en Sonora, entre los montes donde el viento levanta el polvo y los grillos no dejan de cantar. Mi hermana y yo regresábamos del arroyo. Ya era tarde, casi anochecía. Íbamos acompañadas de Nolo, nuestro perrito criollo valiente como él solo. Reíamos de algo cuando entre la maleza escuchamos un ruido extraño detrás de unos mezquites. Pensamos que era un venado, pero no, era algo más grande, algo que no respiraba como un animal, ni caminaba como una persona. Era un ser raro, alto, peludo y sin una forma fija. Lo veías de reojo y parecía un hombre. Lo mirabas de frente y ya no era. Nolo comenzó a ladrar como nunca antes. Se nos erizó la piel. Mi hermana se quedó paralizada y yo solo atiné a jalarla de la mano. Corrimos con todas nuestras fuerzas por el camino empolvado. Detrás de nosotros, aquel ser nos seguía, cambiando de forma mientras se deslizaba entre los arbustos. A veces parecía un coyote, luego un hombre y después un bulto negro. Nolo se quedó atrás, lo dejamos y escuchamos sus ladridos hasta que se apagaron. Llegamos a la casa gritando. Mi tata, un hombre de campo curtido por el sol y los años, no dijo nada, solo tomó su machete y su lámpara. Se llevaron a Nolo, ¿verdad? Fue lo único que dijo. Ambas asentimos con la cabeza temblando. Es un cambiapieles, murmuró, de esos que se roban la forma de los vivos, pero no se van sin que haya sangre. Mi abuelo salió por la puerta de madera y no regresó hasta la madrugada. Solo volvió con el machete manchado de algo que no parecía sangre y con los ojos distintos. No lo murió como los valientes, dijo, y ese ser ya no volverá por ahora. Desde entonces por las noches dejamos una veladora encendida y un poco de agua afuera, por si no lo regresa, aunque sea en espíritu. Trabajé para una secta satánica y fui testigo de sacrificios. Hola Pepe, por lo delicado que estoy por contar, te pido que mi relato sea anónimo. Desde hace tiempo quería enviar esta historia, pero dudaba en hacerlo. Resido en el área de California, en la ciudad de Fresno. Hace un tiempo me llegó una oferta de trabajo. Me contactó una persona mayor y me citó en un restaurante poco conocido por aquí. Era un hombre elegante, muy bien vestido con traje, y quería hablar sobre la construcción de una supuesta iglesia en un área remota en las montañas. Por razones de seguridad, no mencionaré la ciudad ni el lugar exacto donde se edificó. Solo puedo decir que fue en el estado de California, en Estados Unidos. Quizás suene demasiado conspiranoico, pero prefiero dejarlo así para evitar problemas. Hablamos durante un par de horas y el hombre no escatimaba en gastos, ni siquiera se sorprendía por los costos. Solo deseaba que el proyecto se llevara a cabo. Al final llegamos a un acuerdo y llegó el día de visitar el lugar. Todo ya estaba listo. Para no hacer la historia tan larga, viajamos desde mi ciudad con las personas que empezaríamos a trabajar ahí. Un recorrido de aproximadamente 4 horas, más de 2 horas de terracería entre las montañas hasta un lugar muy escondido. La señal de los teléfonos no funcionaba y solo nos guiaban los hombres de ese señor, quienes eran miembros de su supuesta iglesia. Al llegar, nos pidieron que guardáramos los teléfonos en unas cajas. Las fotos o videos estaban prohibidos. Pasamos la noche en unas cabañas y al lado había una construcción tipo iglesia muy bonita. Esa noche no sé si hubo una reunión o algo similar en ese lugar, pero yo soy muy curioso, así que fui a ver qué estaba sucediendo, ya que escuchaba cantos y tambores que sonaban tenebrosos. Me asomé por una ventana y vi a un grupo de personas con túnicas negras realizando un ritual. Realmente no supe qué era eso, pero era lo que parecía. Había animales sacrificados en el centro del lugar y todos estaban alrededor. El hombre que nos contrató estaba haciendo cosas extrañas con el fuego y los animales, mientras los demás rezaban. Esa noche no pude dormir, pero aún así me levanté para trabajar al día siguiente. Cuando el hombre llegó para dar algunas instrucciones sobre el proyecto, comenzó a decir que todo lo que viéramos o escucháramos debía permanecer en secreto. Quería total confidencialidad y he mantenido eso hasta esta fecha. Ya han pasado más de 4 años desde aquel suceso. Con el paso de los días, la obra continuó avanzando con normalidad. Quiero destacar que la construcción incluía la realización de sótanos conectados entre sí, como túneles,
y en el centro de cada sótano debía haber una mesa de cemento, con la resistencia necesaria, similar a una de las que se usan en las morgues. A mí y a los demás nos pareció muy extraño. Pasamos meses trabajando ahí y cada cierto tiempo nos pedían que si escuchábamos alguna cosa extraña durante la noche, no saliéramos de nuestras habitaciones. Los problemas que ellos tuviesen eran solo asunto de ellos. Durante la noche escuchábamos gritos de hombres y mujeres provenientes de donde ya estaban terminados los sótanos. Eran gritos horribles, como si estuvieran torturando a alguien. Yo solo quería que acabara el trabajo, ya que había contratos de por medio. El tiempo pasó y el trabajo finalmente terminó. El hombre me invitó a ser parte de ellos, pero amablemente rechacé su oferta, explicándole que respetaba sus creencias, pero que yo estaba enfocado en otras cosas. Él solo dijo que estaba bien, pero que si algún día cambiaba de opinión, tenía su contacto y podía llamarlo. Han pasado los años y no puedo negar que los gritos de dolor y las cosas que vi me siguen acompañando cada día. Al principio tuve muchas noches sin dormir, recordando y teniendo pesadillas, pensando en lo que hubiera pasado si yo o alguno de nosotros hubiésemos sido los sacrificados en alguna de esas noches. Hace tiempo quería contarle a alguien y que se supiera lo que sucede en muchos lugares, mientras muchos piensan que el mundo es un lugar colorido, ignorando realidades como estas. Esta es una oportunidad para relatarles un poco de mi experiencia. Gracias por leerme. No aceptes encargos de desconocidos el Día de Muertos. Hola Pepe, buenas tardes. Te mando mi historia. Es algo que me contó mi abuela Josefina hace muchos años. Resulta que en el pueblo donde vivía había dos señoras que se dedicaban a cuidar un molino de nixtamal. Este era el primero que había en el pueblo, pero una de ellas era la que se levantaba más temprano, porque le gustaba andar observando todo lo que pasaba a su alrededor, para después en la tarde unirse con otra señora para platicar el chisme. Un día, para ser exactos el 1 de noviembre, llegó al molino una señora que iba cargando una bolsa muy pesada y enseguida le empezó a hacer plática. Le dijo que venía de un pueblo muy lejano y que necesitaba que le guardara una bolsa que tenía unas veladoras. También le comentó que al día siguiente continuaría con su viaje e iba a regresar por las bolsas más tarde. La mujer aceptó, comenzó su jornada de trabajo y olvidó la bolsa. Después de algunas horas recordó la bolsa y a la mujer. Ya estaba por anochecer y su curiosidad le ganó, así que decidió abrir la bolsa. Al hacerlo, pensó que eran 4 veladoras grandes y también pensó que llevaba otras cosas. Para su sorpresa, se encontraban 4 huesos largos, que al parecer eran de un difunto, ya que también había un cráneo. Fue tan grande su impresión que la mujer cayó muerta al instante. Se cuenta que el alma de esa señora vaga por el pueblo, buscando ella a quien entregarle esas veladoras. Mi vecino se vino a despedir de mi esposo del más allá. Hola, soy de Acapulco, Guerrero, y mi historia no sé si sea de terror, pero te cuento. Teníamos un vecino que tenía viviendo en la misma colonia que nosotros alrededor de 4 años. Es importante mencionar que esto que estoy por contar sucedió hace como 3 años. El señor no tomaba nada de agua, solamente puro refresco de cola. Un día cayó muy enfermo de los riñones y desafortunadamente falleció antes del mes de caer en cama. Su esposa nos pidió de favor que fuéramos a hacerle limpieza a su casa y fuimos al otro día. Se le barrió, se trapeó a fondo y todo estaba quedando muy limpio. En el patio de su casa hay un árbol de mango y mi esposo me comentó que vio que se cayó una hoja de mango, pero él sintió como si alguien la hubiera arrancado. De pronto esa misma hoja se comenzó a mover sola y se le pegó en el tobillo a mi esposo. Él por instinto regresó a ver si alguien la había cortado, pero no había nada. Al terminar, regresamos de hacer la limpieza y llegamos a mi casa. En el patio tenemos un cuadro decorativo que es muy pesado, incluso cuando ha hecho mucho aire ni siquiera se mueve. Pero ese día, ante nuestro asombro, se cayó tan fuerte que se alcanzó a romper un poco. Mi esposo y yo nos quedamos mirando y empezamos a hablarle a nuestro vecino difunto, pues intuimos que era él. Le dijimos que no se preocupara, que todo iba a estar bien y que descansara en paz. Yo creo que se fue a despedir de mi esposo porque se llevaban muy bien y cada que se veían hacían mucho relajo. Incluso a veces se tomaban sus refresquitos.
Su esposa dice que en su casa a veces se escuchan pasos o se escucha que hablan y ella le dice a su esposo que no le haga travesuras. Mi esposo por las noches sentía como si alguien le soplara en el oído o como si le hicieran cosquillas en las costillas. Afortunadamente, después de los 40 días de fallecido, todo se calmó y a la fecha ya no nos molesta. Encontré algo perturbador en el teléfono de alguien más. Hola Pepe, qué lamentable tener que escribirte, porque esperaba nunca tener que hacerlo. Deseaba no pasar por algo digno de contarse, pero no lo logré. Yo tengo un trabajo en el que suelo viajar mucho a pueblos y lugares remotos que tienen caminos complicados para llegar, entre otras cosas más. Esa vez iba a un lugar que estaba a 6 horas de mi ciudad, pero era la primera vez que iba, así que me tenía que quedar más de 2 semanas. Para el momento en el que tenía que irme, no tenía el dato de cuándo debía volver, sino que tenía que esperar a que me dijeran. Cuando llegué a la parte que ellos llaman plaza, que es como el centro de una ciudad, me dijeron que ahí no había señal. Yo ya me había dado cuenta, pues hacía 2 horas que habíamos pasado un puente y la señal se iba y venía, o era muy baja, pero en esa parte no tenía absolutamente nada de señal. Me hablaron sobre comprar un chip que daba señal en donde fuera, pero tendría que pagarlo por un año. Eran más de 1,000 pesos mexicanos y acepté, pero al llegar al lugar donde lo vendían estaba cerrado. Al día siguiente volví a intentar para comprar uno, pero no había. El vendedor me dijo que llegaría en 2 o 3 días. Yo necesitaba informar sobre mi llegada, entre otros detalles del lugar, pero ¿cómo podía hacerlo? Normalmente, siempre que llego a este tipo de lugares, busco un sitio donde haya señal y me informo con los lugareños, pero esta vez fue diferente. Los mismos lugareños me dijeron que ahí no había nada de señal, que ni le buscara, porque nadie usaba los teléfonos de ciudad. Si quería tener señal en mi teléfono, debía comprar el chip o irme al cruce de puente que quedaba a 2 horas, pero eso no era una opción, así que decidí esperar el chip. Continué haciendo mi trabajo, pero necesitaba comunicarme con mis familiares para que no se preocuparan. Llegó el día en que se suponía que había chips, pero al llegar, el vendedor me dijo nuevamente que aún no habían llegado. Me ofreció esperar y yo le dije que sí, pero que si podía prestarme su teléfono para hacer algunas llamadas. Al principio dudó un poco, pero luego aceptó. Llamé a mis padres y a mi jefe para darles razón de mí. Más o menos me tardé 1 hora hablando por teléfono y sentí que debía disculparme con el vendedor, así que lo hice. Él me dijo que no estaba seguro de si llegarían los chips, que todos utilizaban para tener señal, que tenía un teléfono que hacía unas semanas había llegado. Sin embargo, la persona que hizo el pedido había dicho que lo recogería en un mes porque no tenía para pagarlo en ese momento. Me comentó que podría arreglarse con el joven del pedido para que yo pudiera hacer uso del equipo. Le dije que para evitar problemas, lo mejor sería quitarle el chip a ese teléfono y ponérselo al mío, pero me dijo que ese teléfono no funcionaba así, que no tenía chip físico, sino uno digital, que ya venía configurado en el propio dispositivo. No podía creer la tecnología que tenían en ese lugar tan remoto, pero acepté y tomé el teléfono, por el cual tuve que pagar una renta para poder usarlo. Se suponía que el teléfono era nuevo. Yo lo iba a usar solo para tener evidencia de mi trabajo y para comunicarme. Allá no había Wi-Fi como en muchas partes, no llegaban esos servicios, así que tenía que buscar entretenerme con mi trabajo para evitar el ocio. Al día siguiente me dispuse a hacer mis actividades, haciendo anotaciones y tomando fotos como evidencia. Por la tarde, alrededor de las 5, regresaba a la casa donde me habían rentado un cuarto una familia muy amable. Estaba llenando mi reporte y revisando las fotos para ver cuáles me servirían y poder completarlo, cuando al seleccionar las imágenes, algunas llamaron mi atención al instante, ya que estaban oscuras, como si las hubieran tomado en una habitación de noche. Abrí las fotos una a una. La primera parecía mostrar algo en el fondo de un cuarto que tenía una lámpara encendida. Al hacer zoom, parecía una persona con cara de conejo, se asemejaba a una especie de conejo monstruoso. Mi morbo fue tanto que me quedé mirando la foto, tratando de entender por qué estaba viendo eso. La siguiente foto parecía mostrar a un hombre dando la mano a una menor que parecía asustada y quería irse ya que se notaba que se jalaba.
También hice zoom, aunque no podía verlas con gran detalle, ya que se pixeleaban demasiado. Luego noté que había rastros de sangre en las manos del hombre y además en la parte de la ropa de la menor también se veía que tenía. Eran fotos que parecían muy viejas, los rostros apenas eran visibles y no se distinguían bien. Parecían de esas imágenes tomadas con un teléfono viejo. En la última foto había un hombre sonriendo. Su sonrisa era más grande de lo habitual. Se veía una habitación de color claro y el hombre estaba parado junto a una silla que parecía vacía. Sin embargo, al hacer zoom, vi una figura que se parecía a un extraterrestre. No sabía si era una sombra o qué. Al ver los detalles de las fotos, decía que habían sido guardadas en enero de 1989. Sabía que eran viejas, pero parecían incluso más antiguas de esa época, y no tenía sentido, pues en ese tiempo no había celulares con cámara. Mi susto solo me empujó a querer salir a tomar aire, y luego pensé, necesito guardar esas fotos. No podía tomarles fotos con mi celular porque lo había dejado en la tienda para asegurarme de regresar el teléfono que me habían prestado. La verdad es que no le vi sentido a quedármelo porque no podía usarlo ahí, pero ahora me arrepiento. Así que todos los días bajaba a la plaza para ir a la tienda a ver si habían llegado los chips y poder tener mi teléfono. Luego pensé, qué tonto fui, pude haber pasado esas fotos a la computadora y en cuanto me di cuenta, corrí a casa para intentar hacerlo. Cuando conecté el teléfono para revisar la galería, las fotos ya no estaban. Me sentí tan extraño que desconecté el teléfono para revisarlo de nuevo y efectivamente no estaban. No quedaba ni rastro de esas fotos, solo perduraban en mi memoria. Al volver a la ciudad investigué y encontré algunas páginas que decían que probablemente el drive de alguien más se había mezclado con ese teléfono, pero de 1989 eso no tenía sentido. Se lo conté a algunos amigos y me dijeron que quizá alguien más tenía acceso a ese teléfono o que estaba sincronizado con alguna cuenta antigua del mismo usuario, pero lo del año seguía sin tener sentido. Hasta la fecha no sé qué pensar. Esto sucedió hace 3 meses. Se suponía que era un teléfono nuevo, sin configuraciones de accesos ni nada parecido. Sigo preguntándome si a alguien más le ha pasado algo así o si fue alguna clase de broma.